Mi tema se llama legislación de opioides en México. Asombroso, indiqué un opioide hace rato y en todas las farmacias de Durango no lo hay. Lo que buscamos con esto es que tengamos una equidad, que haya fármacos, que tengamos la disponibilidad que tengamos la disponibilidad de todos los fármacos, no solamente en la capital, sino en toda la República Mexicana. Vamos a hablar de la legislación de opioides, que más bien debe ser la legislación de estupefacientes, pues son varios fármacos, y esta legislación viene propuesta en la Ley General de Salud, que es este libro, de donde saqué todos los artículos. Mi tema es un poquito árido porque voy a hablar sobre las definiciones y conceptos de estos artículos. En el Plan Nacional de Desarrollo del 89, el objetivo más amplio de la política de la salud es la asistencia y seguridad social, la cual persigue impulsar la protección de todos los mexicanos, brindando servicios y prestaciones oportunas. Esto es que cuando el paciente tenga dolor, ahí esté un médico que se encargue de tratarlo. Pero que ese tratamiento sea eficaz, que sea equitativo y sobre todo que sea humanitario. Lo acabo de comprobar, no es equitativo, porque aquí no tenemos fármacos como en el resto de la República. El segundo grupo menciona medicamentos que se requieren para su adquisición, receta médica, la receta médica que cualquiera de nosotros puede tener como médico particular. Pero algo importante, dice que el médico tratante podrá prescribir 2 presentaciones del mismo fármaco en una sola receta. Los problemas que nos enfrentamos en la Ciudad de México es que yo puedo manejar un opioide, un antidepresivo y puedo poner 2 cajas y va a la farmacia y el de la farmacia le dice solamente tengo una. El paciente por la urgencia dice, bueno, pues véndeme esa caja y se pierde la otra. Pero ¿qué pasa con la otra caja? La mayor parte de las veces en la farmacia sí existe el medicamento y es ahí donde se presta malos manejos. Esta receta tiene una vigencia de 6 meses y pueden surtir el mismo medicamento por 3 ocasiones. Hay muchas farmacias que únicamente lo surten una vez o por lo mucho una segunda ocasión. Yo los invito a todos ustedes para que adquieran este recetario y manejen los opioides sin temor, pero eso sí con mucha responsabilidad. Muchas gracias. Y la importancia de estar aquí, el testimonio es motivarlos a todos ustedes, a todos los asistentes de este simposio, a que peleemos por los mismos derechos en el tratamiento y manejo del dolor, a que peleemos por la equidad, por la igualdad en la disponibilidad de analgésicos antiinflamatorios, opioides, fármacos coadyuvantes, de que cada unidad, por muy pobre que sea, por muy lejos que esté de la cabecera municipal o del estado, tenga todo lo necesario para que cualquier paciente que tenga dolor sea tratado de una forma igual que en cualquier unidad de tercer nivel o en cualquier unidad, que tenga los mismos, que los hospitales tengan los mismos recursos para que el paciente se le trate en forma adecuada su dolor, ¿no? Ese yo creo que ese es uno de los principales motivos de estar aquí. Y otro, en lo referente a mi plática, era hablar sobre la disponibilidad de opioides, que no tenemos. Existen muy pocas farmacias en todos los estados que se encargan de manejar productos controlados. Entonces, cuando necesitamos o manejamos un medicamento como la morfina, no se tiene disponible, no hay farmacias que lo quieran tener. Ojalá que con esto podamos hacer que mayores farmacias tengan la disposición primero de manejar productos controlados para que estén al mayor alcance de todos los pacientes. Yo creo que el trabajo que está haciendo el profesor Jaime Fernández Arracho, diputado federal, es muy grande, sobre todo por lo que está haciendo no solamente aquí, sino lo que está haciendo en México a través de la Cámara de Diputados. Se nos dio un espacio, eso lo motivó mucho él a unirse a nosotros como equipo. Y con eso que está haciendo, yo creo, con este simposio que acaba de organizar hoy, yo creo que va a abrir las puertas, va a facilitar muchas cosas y va a sensibilizar la fibra sensitiva del dolor que cada uno de nosotros tenemos, y debe sensibilizar al gobernador, al secretario de Estado, al rector, a todos, para tener mayor cobertura, mayor amplitud en el manejo del dolor. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es la disponibilidad de políticas de opioides y por qué es tan importante que todos ustedes se conviertan en la gente que tiene que mover esos esfuerzos a nivel de este estado. Y es importante porque todos nosotros nos vamos a ver probablemente expuestos a tener un familiar, cuando no nosotros mismos, con una enfermedad grave como el cáncer. Como dice la doctora Bistre, en los próximos años, seguramente, tristemente, algún miembro de su familia enfermará de cáncer y morirá por esta razón. Y si no tienen con qué quitarle el dolor, su forma de muerte va a ser terrible. Entonces todos tienen que esforzarse para que haya analgésicos adecuados en esta ciudad y esto no llegue a ocurrir. Hay muchos programas relacionados al cáncer en nuestro país
Y desafortunadamente ninguno de ellos especifica el problema del dolor y su atención, ni la existencia de que haya un programa específico para aliviarlo y cómo se debe de acceder a estos recursos. La siguiente, por favor. La OMS dice que para el alivio del dolor por cáncer lo que se debe emplear es morfina y se debe emplear en cantidades suficientes por el tiempo que sea necesario. Me encontré yo aquí a uno que fue mi alumno y le preguntaba yo qué disponibilidad tienen de morfina y me dice que desafortunadamente no tienen morfina. Es decir, ustedes no están resolviendo en absoluto el problema del dolor por cáncer y eso es un problema grave. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta disponibilidad de opioides en México? ¿Qué es lo que está pasando y por qué no lo tenemos? La siguiente, por favor. Hay dos enfoques para el uso y la distribución de los opioides. Por una parte tenemos lo que es el uso lícito, que es el que estamos nosotros promoviendo, que es el alivio del dolor, porque reduce el sufrimiento y mejora la calidad de vida y está fundamentado en bases éticas y morales de la atención médica. Todos los que nos dedicamos a esto, uno de nuestros pensamientos al empezar a estudiar y a trabajar en este ámbito tan maravilloso es aliviar el sufrimiento humano. Desafortunadamente, como ustedes ven, no tenemos las herramientas suficientes. Por otra parte, la otra preocupación es la farmacodependencia. ¿Por qué? Porque supone riesgos a la salud, es ilegal, deteriora la calidad de vida y produce daño social. Desafortunadamente el énfasis a nivel nacional se ha puesto en esto y ocurre porque hay una trascendencia histórica que lleva muchísimos años de este problema. Se da a partir de la historia del opio, cuando en esos primeros años, 1839, en la China había 10 millones de adictos. Es decir, es un problema de salud pública histórico y ante esa preocupación se ha puesto tanta vigilancia que se ha olvidado el aspecto médico de que es una sustancia extraordinariamente útil para controlar el dolor. Trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México, en la Clínica del Dolor y Medicina Paliativa. Y junto con el diputado Jaime Fernández Saracho estamos colaborando en una iniciativa que tiene como fin lograr que en México, no solamente en Durango, la gente que sufre de dolor encuentre un remedio. Porque en la vida real existen recursos para evitar que la gente sufra. Y desafortunadamente, por muy diversas razones, no hay culpa de alguien, sino que el sistema no se ha organizado todavía lo suficiente. Estos recursos no han llegado a donde deben llegar. Aquí en Durango sé que hay mucho sufrimiento y sé que los recursos no están disponibles y es una pena que en otros sitios de la Ciudad de México, por ejemplo, sí los haya y no se puedan compartir con otros que también son mexicanos igual que nosotros. Entonces yo quiero recordar que hace muchos años viví en esta ciudad y que tuve una infancia muy feliz aquí. Y quisiera dejar este mensaje de esperanza para la gente que sufre en nombre de ese recuerdo, de que el dolor es algo que se puede controlar y evitar de forma satisfactoria y que nuestros seres queridos y nosotros mismos no tenemos por qué sufrir dolor cuando hay herramientas para evitarlo. Simplemente hay que encontrar las puertas y ya se están abriendo afortunadamente para que los recursos lleguen aquí y que la gente se la pase mucho mejor. Vemos el dolor como uno de los grandes problemas de salud dentro de nuestros hospitales. Una de las cosas interesantes es que 8 de cada 10 pacientes que llegan al Hospital General, que llegan al Instituto Mexicano del Seguro Social, ingresan al servicio de urgencias por dolor. Y 8 de cada 10 pacientes que se encuentran hospitalizados, 8 de cada 10 pacientes que se encuentran hospitalizados tienen en alguna parte del padecimiento intrahospitalario dolor. El dolor tiene varios componentes, como se lo habíamos comentado. Tiene que ver con sufrimiento, básicamente. ¿Qué produce este sufrimiento? En el paciente existe ansiedad, existe depresión. El dolor trae consecuencias también y obviamente la capacidad de nocicepción cambia totalmente en ese paciente. Es un paciente que en ese momento se vuelve totalmente dependiente del médico tratante, del servicio de salud. Y ahí es precisamente cuando tenemos que entender cuál es nuestra realidad y cuál es nuestra responsabilidad. Y el simposio que hoy se dio sobre dolor es un enfoque científico, técnico y cultural para mejorar la atención de los pacientes con dolor en nuestro estado. Se están dando las bases para mejorar la disposición legal para que las clínicas del dolor funcionen correctamente, existan los recursos materiales y humanos. Este proyecto ha sido gracias a la sensibilidad y disposición del profesor Fernández Saracho, diputado federal,
que participa en la Comisión de Salud de la legislatura y bueno, se han conjuntado varios aspectos para que se cristalice este proyecto. Mi nombre es Erika Rivas, soy estudiante de la Facultad de Enfermería y quiero dar las gracias al diputado Fernández por habernos invitado a este simposio que es muy importante para nosotros como estudiantes y pues darle las gracias porque nos toman en cuenta para esto.